orar, sí. Amén. Gloria a Dios en esta mañana, que Dios te bendiga. Vamos a estar comenzando este tiempo especial donde voy a estar predicando un discipulado para hombres, amén, previo a lo que será el servicio de hoy por la mañana, que vamos a estar comenzando a las 11 de la mañana. Vamos a tener este discipulado para hombres, amén, y es importante entender que es un discipulado para hombres con un enfoque, amén, puntual hacia los hombres, hacia los discípulos, hacia los que verdaderamente quieren alcanzar un destino para sus vidas en Cristo Jesús. Entonces, vamos en esta mañana a estar comenzando este discipulado. Vamos a primero poner a Dios en el lugar más importante, en el primer lugar, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana te damos gracias por esta oportunidad y este privilegio que tú nos das una vez más de poder estar en presencia tuya. Te pedimos en el nombre de Cristo que tú estés moviéndote en esta mañana, que tú estés tratando y hablando a cada hombre, a cada corazón, que tú estés tocando profundamente sus vidas en el nombre de Jesús. Abre la mente, abre el corazón, Padre Celestial, para recibir tu mensaje. Da revelación y entendimiento, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Muévete con poder, ministra los corazones, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te decimos amén. Gloria a Dios. Bien, voy a predicar en esta mañana un mensaje muy sencillo, muy práctico, pero que es muy importante para que cada uno de nosotros, amén, pueda entender la importancia que cada hombre cada miembro de la iglesia tiene, el verdadero valor y el peso específico que cada hombre tiene, gloria a Dios. En esta mañana quiero predicarte un discipulado que se llama La debilidad de un líder, gloria a Dios. Ahora, segunda de Samuel, capítulo 3, versículos 32 al 39. El contexto, amén, era, amén, en Israel. El contexto de este pasaje se daba en un conflicto entre las familias de Saúl, amén, y la familia de David, gloria a Dios. Entonces vemos allí que internamente en el pueblo de Dios, en Israel, había dos corrientes. Saúl era el rey saliente, David, aleluya, el nuevo rey. Obviamente ya Saúl había muerto y David estaba tomando el liderazgo de la nación. Entonces lo que estaba ocurriendo, gloria a Dios, era una resistencia por parte de la familia de Saúl, y estaban contendiendo contra el rey David. Entonces, ahora vemos en este pasaje, dentro de todo ese conflicto y dentro de toda esa situación, habían otras situaciones internas, amén, más profundas que necesitamos observar en esta mañana, por la cual Dios va a hablar a nuestras vidas, amén. Dice segunda de Samuel 3, versículo 32, y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos
no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de hombres malos. Y todo el pueblo volvió a llorar con él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido el rey en matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Salvia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero comenzar en esta mañana poniendo, amén, nuestra mirada en la caída de Abner, aleluya. Quiero observar en esta mañana la muerte de Abner, porque Abner era uno de los grandes hombres de guerra que tenía Israel, gloria a Dios. Abner no era un hombre más, no era un guerrero más, sino que era un hombre que verdaderamente tenía una capacidad, amén, y una tremenda capacidad a la hora de las batallas, a la hora de la guerra, gloria a Dios. Entonces, para el rey David, aleluya, cuando él estaba estableciéndose, amén, como rey, cuando estaba comenzando su reinado, era importante tener a los mejores de su lado. Sin embargo, esta muerte, amén, esta situación de la muerte de Abner, amén, no fue un acontecimiento. Si bien Abner era alguien que estaba peleando en contra del rey David, escuchá, porque esto es importante. Abner en ese momento estaba puesto del lado de la familia de Saúl. Abner estaba peleando en contra del reinado de David, pero David entendía, amén, esto claramente. David entendía que si él quería establecerse firmemente en el reinado, necesitaba contar con los mejores y contar con todos de su lado, gloria a Dios. Él no veía a Abner como un enemigo, sino que veía a Abner como un instrumento con el cual Dios podía dar grandes guerras y dar grandes victorias, aleluya, a David. Entonces la muerte de Abner no fue un acontecimiento para celebrar para el rey David, gloria a Dios. Un hombre de guerra había muerto, y una pérdida así trae debilidad, no solamente al ejército, a los hombres de Saúl, sino que la muerte de Abner traía debilidad a todo Israel en sí, gloria a Dios, aleluya. De igual manera, en esta mañana necesitamos entender, y para que vayamos entendiendo el propósito de este mensaje, de igual manera debemos lamentarnos, amén, debemos lamentarnos por la caída, por los tropiezos, amén, de cada discípulo, de cada hombre, amén. Muchas veces nosotros necesitamos entender que hay gente que pareciera que está en contra, pero nosotros necesitamos mirar y tener la capacidad y la sabiduría y tener la suficiente anchura de corazón para entender que no hay enemigos, sino que hay gente que puede ser un instrumento para el reino de Dios. Entonces, David no veía, amén, a Abner como un enemigo, sino que lo veía como un valiente de Israel. Y la muerte de este hombre, amén, fue un dolor en el corazón para el rey David. Nosotros necesitamos entender esta realidad, gloria a Dios. Cada hombre que cae, cada discípulo, amén, que cae, cada hombre que estaba caminando junto a nosotros y hoy no está, es una causa de dolor para nosotros. Debe doler en el corazón de los hijos de Dios, debe doler en el corazón de cada hombre, de cada discípulo. Debe haber un dolor por cada uno de los hermanos que han caído, que han tropezado, que han fallado, gloria a Dios, amén. Porque la realidad es que la Escritura nos enseña que nosotros no somos miembros, amén, independientes, sino
sino que somos miembros de un cuerpo, somos un cuerpo y el dolor de uno es el dolor de todos. La Escritura nos dice en Romanos 12, versículos 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, lo que significa, amén, que el tropiezo o la caída de un discípulo es también mi caída. No es que fulanito o menganito cayó, tropezó y se volvió al mundo, hizo cualquiera. No, su caída es mi caída. Su tropiezo en parte es mi tropiezo. Su dolor en parte es mi dolor. Y si no te está pasando esto en esta mañana, hay un problema que necesitas observar en tu corazón, porque debiera dolerte, porque la Escritura dice, amén, que nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, gloria a Dios, y todos miembros los unos de los otros, aleluya. Entonces esa es la realidad que nosotros necesitamos observar. Primera de Corintios 12, 22 al 26 nos dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, amén, son los más necesarios. Escucha, porque muchas veces nosotros tenemos una mirada un poco equivocada al respecto. Consideramos, este no es tan importante. Y la Biblia nos dice, hay miembros que parecen más débiles, pero que son los más innecesarios. Son los más necesarios, aleluya. Entonces, lo que a nosotros nos parezca no tiene que ser precisamente lo que realmente es. A nosotros nos puede parecer, es débil, no es tan necesario, no es tan importante, no es tan valioso. Y sin embargo, la Biblia nos dice que a veces estos miembros que parecen de una categoría inferior, porque aunque no lo digamos, muchas veces se considera, hay miembros de una categoría inferior. Amén. Aunque no lo digamos, aleluya, muchas veces lo podemos llegar a considerar. La Escritura dice que son los más importantes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con mayor decoro. Aleluya. Se tratan con mayor decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. Quiero repetirlo porque este es el propósito. Debes preocuparte no solamente por vos, sino tenés que preocuparte por el discípulo que está batallando, el discípulo que está debilitado, el discípulo que está sufriendo, amén, en su carne por el pecado, por las debilidades humanas, por diferentes situaciones que está atravesando, amén. Necesitas compadecerte, necesitas, amén, entender esta realidad. Debes, amén, de esta manera preocuparte, dice versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Gloria a Dios, ¿te das cuenta? Por eso entendemos al rey David como un gran líder, aleluya. Porque cuando murió Abner, él no festejó, si bien él podría haber dicho de una manera, con una mentalidad egoísta, egocéntrica, y decir, sí, al fin Abner que peleaba para Saúl no está más entre nosotros. No, David entendió, el pueblo de Israel perdió un valiente, perdió un guerrero. Amén. Y el rey David estaba bajando línea, y el rey David estaba diciendo, no tenemos que festejar, no hay nada que alegrarse, sino que debemos tener dolor y sufrir, porque Abner no está con nosotros. Aleluya. Necesitamos nosotros entender esta realidad, necesitamos nosotros, aleluya, considerar esto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que nosotros necesitamos preocuparnos, y que si un miembro padece,
Todos nosotros debemos dolernos con Él. Y esa es la gran pregunta. Amén. Porque teológicamente lo tenemos claro. Podemos entender la Escritura y la podríamos explicar. Pero ¿qué está pasando en nuestros corazones? Porque no se trata de la letra fría. Se trata de lo que pasa en nuestros corazones, aleluya. Y se trata de cómo vemos al discípulo que está debilitado, al discípulo que cayó, al discípulo que está atravesando una situación difícil, gloria a Dios. Muchas veces vivimos nuestro cristianismo sin saber lo que le pasa al hermano que está al lado. Muchas veces vivimos nuestro cristianismo y llevamos adelante nuestro discipulado sin pensar qué es lo que está atravesando el hermano. No vemos que ese hermano que está caído, que está mal, que está haciendo cosas que no debiera, necesita más que juicio, más que dedos que lo apuntan, necesitan manos que lo levanten. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice, gloria a Dios, aleluya. De manera que si un miembro padece, y uno de los miembros puede estar padeciendo por el pecado, puede estar padeciendo por arrastrar una vida de dolor y sudor por él. Amén. Dice la palabra de Dios que si un miembro está sufriendo, todos sufrimos. Y si un miembro recibe honra, todos nos debemos gozar. Aleluya. Y ese es el propósito, gloria a Dios. Cuando las cosas están mal con el discípulo, sufrir con él. Y cuando al discípulo le van bien las cosas, alegrarnos con él. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿te preocupa la condición de tu condiscípulo? Porque esto es determinante. Porque esto tiene que ver con tu destino. Porque si no te importa lo que le está pasando al de al lado, si no te importa lo que le pasa a tu condiscípulo, déjame decirte que no hay esperanza para tu destino en Cristo. Amén. Debe preocuparte, porque solo no vas a hacer absolutamente nada. Aleluya. Porque jugando, amén, a hacerla personal, vas a fracasar. Porque vos necesitas de tu hermano necesita de vos. Aleluya. Entonces necesitas comprender esta realidad. David, aleluya, podría decir, yo ya soy rey, que Abner se arregle. Ya no está más Abner, pero David entendía que ser rey no le servía de nada si no tenía gente, amén, que sea capaz de estar de su lado. Amén. David declara que ser rey no servía si él estaba debilitado. Fíjate cómo dice la Escritura en el versículo, amén, 39, dice, yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Gloria a Dios. Él se declaraba débil. Proverbios 14, 28 dice, en la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. Amén. David entendía, amén, de que de nada le servía tener una corona y un trono si no tenía gente que pelee junto a él. De nada te va a servir, aleluya, ser un discípulo. De nada te va a servir tener ministerios. De nada te va a servir, aleluya, ocupar lugares de relevancia si no entendés que todos tus logros están siempre ligados a la gente que te rodea. Esa es la realidad. Segunda de Samuel 4:1 dice, luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios. Esto es lo que le estaba pasando al hijo de Saúl, al enemigo del rey David. La muerte de Abner no solamente debilitó a David, sino que debilitó a la familia de Saúl. Porque el punto que necesitas observar es que cuando cae un hombre, todo el pueblo se debilita. Amén. En ocasiones como estas, lo que se pierde no se recupera más. Amén.
Esa es una realidad triste. Abner ya había muerto. Amén. Y jamás volvería. Y el propósito de Dios con Abner y el destino de Abner fue abortado. Amén. Por conflictos internos. Aleluya. Fue abortado. Aleluya. Simplemente porque Joab, quien fue el asesino de Abner, estaba enojado con Abner. Gloria a Dios. Guerreros, discípulos, amén, mueren, lamentablemente. Y nos quedamos con la incógnita de saber qué es lo que Dios pudo haber hecho con ese hombre. Hombres, discípulos, que han venido a la iglesia, que han estado con nosotros, que han estado orando juntos a nosotros, que han estado adorando a Dios, que han estado tal vez involucrados en algunas áreas del ministerio, hoy no están. Y nos quedamos con la incógnita de saber qué es lo que Dios pudo haber hecho con esa persona. No sabemos hasta dónde los había podido llevar Dios. Amén. No sabemos hasta dónde llegaba el destino de esos hombres. Muchas veces hombres vuelven. Yo estuve alejado de la iglesia por 1 año y un poquito más y pude volver, me recuperó Dios, me restauró Dios, aleluya, y todavía estoy en pie, pero te puedo asegurar que hay hombres que se fueron y nunca más volvieron, o lo que es peor, hay hombres que se fueron y hoy están sentados mientras les predica una mujer. Hay hombres que no están con nosotros y se fueron a lugares donde están danzando, donde están haciendo un montón de payasadas. Amén. Hay hombres que estuvieron con nosotros, aleluya, y que hoy están viviendo en el mundo de la religión, perdiendo su destino. No sabemos hasta dónde podría haber llegado el destino de ese hombre, porque muchas veces los conflictos internos abortan el destino de hombres. Aleluya. Ahora, quiero que nosotros nos enfoquemos en las razones por las cuales hubo esta pérdida, las razones de la pérdida, las razones por las cuales Abner terminó muerto. Y básicamente tiene que ver con el enojo, el resentimiento, cosas que no se arreglaron. El contexto, como te decía al principio, era de una división entre dos familias y él tomó la decisión de ponerse de un lado. Amén. Decisiones, todas las decisiones se respetan. Amén. Cada decisión es respetable. Aleluya. Algunas decisiones sabemos que son malas decisiones, pero si hay algo que tenemos que hacer es respetar la decisión de cada hombre. Abner había decidido pelear por la familia de Saúl y lo hizo. Amén. Ahora, en medio de toda esta situación y en ese contexto, gloria a Dios, cosas que no se arreglaron, divisiones, ocurre la muerte, amén, de Abner. Y el primer conflicto se dio en medio de un intento por demostrar poderío. Fíjate lo que dice un poquito antes, 2 de Samuel 2, 12 al 14. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Iboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Gloria a Dios, escuchá, porque estaba el estanque, un grupo de un lado, un grupo del otro, y Abner le dice a Joab, gloria a Dios, aleluya, bueno, vamos a ver quién pelea mejor, pero que se maten los pibes, que se maten los jovencitos, levántense ahora un par de jóvenes y peleen entre ellos, a ver
¿Cuál ejército tiene más capacidad? ¿Cuál de los dos ejércitos? ¿Cuál de las dos, amén, de los dos grupos puede más? Entonces la palabra de Dios dice, lo puedes leer después en tu casa, maniobraron, se mataron entre ellos, aleluya, y de ahí surgió todo un conflicto, gloria a Dios. Entonces lo que ocurrió es que Asael, hermano de Joab, gloria a Dios, comenzó a correr a Abner, gloria a Dios, comenzó a correr a Abner, y Abner le dijo, deja de perseguirme porque te vas a morir. Abner sabía la capacidad que tenía. Asael, el hermano de Joab, siguió corriendo, y básicamente lo que pasó es que Abner se cansó de que lo persigan, se dio vuelta y terminó matando a Asael. Por esa muerte de Asael, después Joab termina matando a Abner. Resentimientos hacen que gente muera innecesariamente. Amén. Este es el punto. Porque Abner terminó muriendo básicamente porque Joab estaba enojado y había tenido un conflicto personal con Abner. Amén. Entonces eso debemos trasladarlo a nuestra vida en la iglesia, a nuestra vida como discípulos. Porque la realidad es que suelen darse conflictos. Podríamos decir, en la iglesia nos llevamos todos bien, somos todos hermanitos en Cristo, somos todos la familia Ingalls, pero la realidad es totalmente diferente. Hay conflictos, hay enojos, hay celos, hay envidias, hay orgullo. Y muchas veces esos conflictos, amén, generan problemas y generan un montón de divisiones internas, gloria a Dios, aleluya. Entonces lo que termina ocurriendo es que un hombre como Joab se llena de rencor, de resentimiento por la muerte de su hermano Asael y termina matando a un guerrero. Amén. Suelen darse este tipo de situaciones. Necesitamos nosotros saber solucionar los problemas y no dañar al hermano. Necesitamos nosotros aprender a solucionar los problemas, no a maniobrar, que maniobren los jóvenes, y vamos a sacarnos la bronca, y vamos a atacarnos. No. Lo que necesitamos es saber tratar las cosas de la manera correcta. Tenés problemas, tenés que hablar con la persona que tenés el problema. Amén. Porque si no hablas, vas a terminar teniendo reacciones como la que tuvo Joab. Joab después llamó a Abner y secretamente lo mató. La Biblia nos cuenta, amén, que Abner le enterró la lanza a Asael en la quinta costilla. Precisamente en la quinta costilla, Joab le dio un golpe certero a Abner. El resentimiento busca desquitarse. Entonces, cuando hay resentimiento entre discípulos, lo que pasa es que siempre termina gente lastimada, y quien termina perdiendo es el reino de los cielos. Porque el resentimiento, el enojo, las divisiones internas han abortado más destinos que los que el diablo pudo haber hecho. Amén. El enojo, el resentimiento, el rencor han terminado con más destinos que los que el diablo pudo haber terminado. Esa es la realidad. Amén. No debemos nosotros competir, sino complementarnos con el condiscípulo para potenciar el reino de Dios y para que de esa manera la iglesia se vea potenciada, porque necesitas entender que somos un cuerpo. Necesitamos nosotros desarrollar una lealtad
para con el condiscípulo. Dejar los personalismos, aleluya, dejar los personalismos, dejar las disputas, dejar el orgullo, dejar la vanidad, aleluya. Necesitamos nosotros quebrar eso en nuestros corazones para que el reino de Dios, aleluya, se vea potenciado, amén. El rey David decía: hoy soy débil porque no tengo uno de los mejores guerreros de Israel, amén. Y la realidad es que cada iglesia, cuando pierde hombres, cuando pierde discípulos, debilita su potencial. Por eso nosotros necesitamos cuidar al hermano, cuidar al condiscípulo. Cuando está debilitado es allí cuando nosotros tenemos que levantarlo. Y muchas veces hay hermanos que cuando los estás levantando te tratan mal. Sí, es cierto. Hay hermanos, hay discípulos que cuando los querés ayudar muchas veces te tratan mal. Pero lo que vos tenés que hacer es seguir ayudándolo. Porque ese es el propósito. Filipenses 2, 1 al 4 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, aleluya. Cuando vos mirás a tu hermano, cuando vos mirás a tu condiscípulo, necesitas considerarlo como alguien superior a vos. Amén. Dice que nada tenés que hacer por contienda, nada tenés que hacer por vanagloria. Aleluya. Dice que no tenés que mirar por lo tuyo, porque lo tuyo es nada si no tenés con quién celebrarlo. Tus logros, tus victorias, tus éxitos, si no hay gente que los festeje con vos, no son nada. Amén. No son nada. Por eso es importante, aleluya, que te enfoques en el propósito común. Enfocarse en el propósito común de la iglesia, del cuerpo. Aleluya. Necesitas dejar los personalismos, dejar los conflictos internos y enfocarte, aleluya, en el propósito común de la iglesia, en el propósito común del cuerpo. Nosotros como compañerismo tenemos bases fundamentales que son evangelismo, discipulado, plantación de iglesias. Si no estás enfocado en eso, no estás enfocado en la manera correcta. Si tu mente no está enfocada en discipulado, en evangelismo, en discipulado y en plantación de iglesias, por más que hagas lo que hagas, estás fuera. Aleluya. Necesitamos entender esto, evangelismo. Estamos en cuarentena, no podemos evangelizar. ¿Quién te dijo que no puedes evangelizar en cuarentena? Pregunto, ¿a cuántos le dijiste que hoy hay salvación? Amén. Gloria a Dios. Escucha, porque vamos a poner algo en claro. Se vive rompiendo la cuarentena. La gente no respeta la cuarentena. Acá en recreos sabemos que se siguen juntando, que se siguen reuniendo, porque no hay muchos problemas. ¿A cuántos invitaste a tu casa a mirar el mensaje? No, bueno, podés seguir evangelizando, podés seguir hablando de Cristo, podés seguir llevando el mensaje, podés usar tus redes sociales para transmitir el mensaje del Evangelio, lo podés seguir haciendo. Aleluya. Discipulado. Discípulos deben discipular. No, el que discipula es el pastor. Mentira. Discípulos deben discipular. Pregunto, ¿a quién estás discipulando? Si no estás discipulando a nadie,
estás debilitando el reino de Dios. Aleluya. Amén. Segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, en tu encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No debes esperar a ser pastor para empezar a discipular. La pregunta es: ¿a quién estás discipulando? Porque el punto es sumar discípulos a la iglesia, sumar discípulos para el reino de Dios. ¿A quién estás discipulando? No estoy discipulando a nadie, está fuera de foco. Por eso es importante que dejemos los personalismos y nos enfoquemos en el reino. Aleluya. Plantación de iglesias. Tenemos la meta de plantar iglesias. Amén. No, pero tenemos la meta de plantar iglesias. Amén. Esto requiere no solamente enviar, sino también que cuando enviemos, tiene que haber gente que cubra los espacios. Y si no lo estamos haciendo ahora, ¿cómo vamos a poder enviar? Eso involucra finanzas, involucra servicio, involucra un montón de cosas. Cuando nosotros como discípulos estamos enfocados en el reino, cuando nosotros como discípulos estamos enfocados, aleluya, el reino de Dios es fortalecido. David dijo: yo soy débil, porque hombres se perdían. Amén. Y hombres se perdían porque había conflictos internos. Si los hombres se enfocaran en lo que debieran estar enfocados, serían menos los hombres que se pierden. En esta mañana, guarda este mensaje en tu corazón. El reino de los cielos necesita ser fortalecido, no debilitado. Los líderes necesitan estar fuertes, no para exaltación de los líderes, sino para extensión del reino de Dios. En esta mañana, amén, la debilidad de un líder es que los hombres se pierdan. Amén. Hagamos lo que sea necesario para que los líderes no sean debilitados, sino fortalecidos. En esta mañana vamos a guardar este mensaje en el corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero animarte a que tomes decisiones. Quiero animarte a que si hay conflictos, los hables. Quiero animarte a que hoy comiences a levantar a los hermanos debilitados, a que comiences a animar, a dar palabras de aliento, a que si hay problemas, conflictos, puedas hablar con ellos, aleluya, y traer solución. Porque cada uno de nosotros es importante, porque cuando vuelva el tiempo de realizar los servicios de manera regular en la iglesia, cuando tengamos que salir a evangelizar, cuando volvamos, amén, a la actividad plena de la iglesia, no necesitamos debilidad, necesitamos más fuerza que nunca, porque Cristo viene por su iglesia, amén, y nosotros necesitamos estar trabajando, amén, al 100% de nuestra capacidad, amén. En esta mañana guarda este mensaje. Vamos a estar cerrando y vamos a orar, amén. Vamos a estar ahora en breve, 11 de la mañana puntualmente, comenzando con el servicio matutino. Amén. Cerramos este tiempo de discipulado. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, por esta palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que guardes este mensaje en nuestros corazones y que nos ayudes, Señor, a levantar a los debilitados, a fortalecer a los que están debilitados, aleluya, que cada uno de nosotros pueda tener el sentir que tuvo Cristo, que cada uno de nosotros pueda tener, amén, un corazón para nuestro hermano. En el nombre de Cristo Jesús, que el reino de los cielos, que tu iglesia sea fortalecida, aleluya. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. 11 de la mañana comenzamos el servicio. Gloria a Dios.